2.9. Recortadores. Existe una variedad de redes de diodos que se llaman recortadores y tienen la capacidad de recortar una porción de la señal de entrada sin distorsionar la parte restante de la forma de onda alterna. El rectificador de media onda de la sección 2.7 es un ejemplo de la forma más simple de un recortador de diodo, una resistencia y un diodo. Dependiendo de la orientación del diodo y la región positiva o negativa de la señal de entrada del recortador. Existen dos categorías generales de recortadores, en serie y en paralelo. La configuración en serie es donde el diodo está en serie con la carga, mientras que el paralelo tiene un diodo una trayectoria paralela a la carga. En serie. La respuesta de la configuración en serie de la figura 2.67 a una variedad de formas de onda alternas se ilustran en la figura 2.67b, aunque se presentó al principio como un rectificador de media onda para formas de ondas senoidales. No existen limitaciones sobre el tipo de señales que pueden aplicarse a un recortador. La adición de una fuente de como se lo muestra en la figura 2.68 puede tener un efecto pronunciado sobre la salida de un recortador. El análisis inicial se limitará a los diodos ideales y se reservará el efecto de voltaje total a un ejemplo posterior. No existe un procedimiento general para el análisis de redes como la del tipo que se muestra en la figura 2.68, pero existen unas ciertas ideas que deben considerarse mientras se trata bajo la solución. Hacer un dibujo mental de la respuesta de la red basándose en la dirección del diodo y en los niveles de voltaje aplicados. Para la red 2.68. La dirección del diodo sugiere que la señal debe ser positiva para encenderlo. La fuente directa requiere más aún el voltaje I sea mayor que voltaje volts para encender el diodo. La región negativa de la señal de entrada está presionada al diodo hacia el estado apagado, soportado más aún en la fuente directa. En general se puede estar muy seguro que el diodo está en circuito abierto, estado apagado, para la región negativa de la señal de entrada. Determina el voltaje aplicado, voltaje de transición que causará un cambio en el estado del diodo. Para el diodo ideal, la transición entre los estados ocurrirá en el punto de las características donde VD es igual a 0 volts e ID corriente es igual a 0 amperes. Al aplicar la condición de corriente D es igual a 0 y voltaje D es igual a 0, la red de la figura 2.68 se genera la configuración de la figura 2.69, donde se reconoce que el nivel de VI que causará la transición del estado es V es igual a volts. Para el voltaje de entrada mayor que V volts, el diodo está en contacto con el circuito, mientras que para los voltajes de entrada menores que volts está en estado de circuito abierto o apagado. Estar consciente continuamente de las terminales definidas y la polaridad de V0. Cuando el diodo se encuentra en estado de cortocircuito como el que se muestra en la figura 2.70, el voltaje de salida V0 se puede determinar mediante la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff en la dirección de las manecillas del reloj. Puede ayudar a dibujar la señal de entrada arriba de la señal de salida y determinar los valores instantáneos de la entrada. Posteriormente es posible dibujar los voltajes de salida a partir de los puntos de datos resultantes de V0, como se demostró en la figura 2.71. Tenga en cuenta que un valor instantáneo de la figura BI, la entrada, puede ser tratada como una fuente de dicho valor y el valor de C corresponde al valor instantáneo de la salida determinada. Por ejemplo, para el caso VI es igual a VM en la figura 2.68, se analizará la red que aparece en la figura 2.72 para VM mayor al voltaje. El diodo está en estado de cortocircuito. Para V0 es igual a VM menos V, como la figura 2.71. Para la figura V1 los diodos cambian de estado y para VI es igual a menos VM, V0 es igual a 0 volts. La curva completa para V0 puede dibujarse como se muestra en la figura 2.73. En paralelo, la red de la figura 2.82 es la más sencilla de las configuraciones de diodo en paralelo, con la salida para las mismas entradas de la figura 2.67. El análisis de las configuraciones en paralelo es muy similar al que se aplica en las configuraciones en serie, como se muestra en el ejemplo siguiente. Y vienen unas imágenes. Resumen.
Una variedad de recortadores en serie y en paralelo son los resultados de salida para la entrada de senoidales que se presentan en la figura 2.91. Observe en particular la respuesta de la última configuración con su capacidad de recortar una sección positiva y negativa como se determina en la magnitud de fuentes de D. Y imágenes de recortadores en serie simples, diodos ideales, recortadores en serie polarizados, diodos ideales, recortadores en paralelo simples y diodos ideales, recortadores en paralelo polarizados, diodos ideales.